Hoy hablaremos de las corrientes epistemológicas y cómo las puedo aplicar en la comunicación. En primer lugar, veremos lo que es el empirismo y sus definiciones. El empirismo sostiene que todo conocimiento que proviene de la experiencia no nace con ideas innatas, sino que nuestra mente se va llenando con lo que percibimos a través de los sentidos y la verdad que valida por la observación, la evidencia y la experiencia sensible. Los principales autores del empirismo son Jean-Luc, que plantea que no existen ideas innatas, sino solo lo que la experiencia nos brinda. David Hume defendió que el conocimiento solo puede fundamentarse en impresiones sensibles, y Francis Bacon es precursor del método científico basado en la observación y en la inducción. Podríamos decir que la aplicación de este método a la comunicación sería en estudios de audiencia y recepción. Por ejemplo, analizar cómo las personas interpretan un noticiero mediante entrevistas y encuestas. También sobre la investigación en publicidad y mercadeo, pruebas de impacto de campañas, midiendo las reacciones de los consumidores y también usando el uso de métodos empíricos como la observación, el participante, los grupos focales y las métricas de interacción en las redes sociales. Un ejemplo de ello sería un investigador analiza cómo reacciona el público ante un comercial de televisión observando sus impresiones faciales, midiendo la recordación del mensaje. También podríamos hablar de otra corriente epistemológica que es el racionalismo, y esto nos muestra que la razón es la fuente del conocimiento. No basta solo con percibir, porque los sentidos dice que pueden engañarnos, y lo que da certeza es la lógica, las matemáticas, el pensamiento abstracto, la mente. Y esto organiza en nosotros la experiencia y descubre verdades universales, lo que nos habla también principales autores del racionalismo. Podríamos decir como René Descartes, que afirmó que el hombre piensa y luego existo, y defiende el método deductivo y las ideas claras y distintas. También Leibniz destacó la lógica y las matemáticas como el camino al conocimiento. Spinoza construyó sistemas filosóficos basados en la razón. ¿Cómo podemos aplicar esto a la comunicación? Creando modelos teóricos de comunicación, como el modelo matemático de Shannon Ware, y análisis lógicos del discurso. ¿Cómo se construyen los argumentos de un debate o en una editorial? Sobre el desarrollo de estrategias también comunicativas que no dependen solo de la prueba empírica, sino de la coherencia. ¿Sí? Hablar de la coherencia, de la parte interna y del razonamiento estratégico. Un ejemplo de ello podríamos decir que sería diseñar un modelo lógico, ¿cierto? Para entender cómo un mensaje se puede codificar, se transmite, se decodifica, porque se codifica y se transmite y se decodifica, o sea, incluso antes de aplicarlo en un estudio empírico, ¿cierto? También podríamos hablar del positivismo, y ese positivismo es un contexto que nos habla en una corriente que sostiene que el único conocimiento válido es el científico, el que se obtiene mediante la observación, sobre la experimentación y la medición y la comprobación. Escucha, la comprobación objetiva rechaza lo especulativo y se centra en hechos verificables. Principales autores como Auguste Comte, padre del positivismo, clasificó ciencias y definió el método científico como el camino hacia el progreso. Emily Durkheim aplicó el positivismo en las ciencias sociales, estudiando fenómenos sociales como los hechos sociales y observables. También en la aplicación lo podríamos aplicar en estudios de efectos de los medios de comunicación, ejemplo en la teoría hipodérmica y los medios que influyen directamente en las masas. En la investigación en más media, mediante también encuestas de gran escala y análisis estadísticos, análisis que nos dan un contenido cuantitativo, medir la frecuencia de palabras, también imágenes o temas en noticieros o también en redes sociales o periódicos. Podríamos decir que un ejemplo sería investigar si la exposición a programas violentos en televisión aumenta
la agresividad en los jóvenes usando un diseño experimental. También hablaremos de la hermenéutica, ¿cierto? Con esa definición que nos habla y nos habla de esa disciplina interpretativa que nace en el ámbito religioso. Esto comienza a nacer en la parte religiosa, a interpretar esos textos sagrados y luego se amplía sobre la literatura, la filosofía y las ciencias también sociales. Esto nos plantea que el conocimiento no se limita a medir hechos, sino a comprender significados, símbolos y contextos. Los principales autores que nos dan grandes aportes, como Friedrich Sherman, que habla sobre la base de la hermenéutica moderna, centrada en comprender esos textos, y Hanson George, que nos habla de la comprensión, siempre está influida por el contexto histórico y cultural. Paul Ricoeur nos habla de la interpretación, implica descubrir sentidos ocultos en los discursos y también cómo podríamos aplicar esto a la comunicación analizando los discursos políticos y mediáticos, buscando ideologías detrás de las palabras, el estudio de la narrativa periodística y la cinematografía, cómo se construyen personajes, símbolos y también en esas metáforas. También en la interpretación cultural de mensajes de contexto específico. Un ejemplo lo podríamos decir que sería analizar cómo los noticieros narran la migración como amenaza, como problema social o como una historia de resiliencia, ¿cierto? Hablando también en esta hora del constructivismo, hoy hablaremos también un poco de ese constructivismo y nos define que sostiene la realidad, que la realidad no es objetiva ni dada, sino es construida socialmente. Cómo las personas y las comunidades generan significados a través del lenguaje, la cultura y la interpretación. Podemos decir que el conocimiento es una construcción colectiva, no es un reflejo pasivo de la realidad. Los autores principales que nos dejaron grandes aportes, como Jean Piaget, que habla del aprendizaje es una construcción activa del sujeto, dice este hombre, o Lev o Vygotsky, que habla de la importancia del contexto cultural y el lenguaje en la construcción del conocimiento. Berger Luckman habla de la realidad social y cómo se construye a través de procesos comunicativos. Podríamos decir que eso lo podríamos aplicar en un análisis de cómo los medios construyen realidades. Por ejemplo, cómo la prensa crea la idea de la inseguridad o la crisis económica. Estudios de identidades, géneros, etnias, clase social en medios de redes sociales. También hablando de la comunicación activa, entendida. Y también hoy podremos hablar de esa teoría crítica. La definición de la teoría crítica es desenmascarar las relaciones de poder, la dominación y la ideología que se esconden en la sociedad, en los medios. No basta con describir la realidad. Hay en la realidad, en los medios no basta con descubrir la realidad, hay que criticarla y transformarla. Es una corriente emancipadora y política. Vemos que la podemos aplicar en la comunicación sobre la crítica a la industria cultural, medios masivos que producen entretenimiento estandarizado para mantener el control social y en un análisis de demonología en medios como se naturalizan los intereses grupos dominantes, ¿cierto? Podríamos decir, o sea que en conclusión el empirismo, el racionalismo, el positivismo, la hermenéutica, el constructivismo y la teoría crítica nos enseñan a ver varias formas de poder aplicarlo en la comunicación.